Bueno, profesor, muchas gracias por atendernos. Primero que nada, me gustaría que tal vez nos explique un poquito quién es Benny Rubido, cómo se escribe, porque usted llega casi que es prácticamente desconocido para nuestros medios costarricenses, sin embargo ya tenía cierto recorrido acá con el fútbol tico. Bueno, ¿quién es Benny Rubido? Es una pregunta que yo creo que hay que repetirse, ¿no? Cada uno, cada vez que se levanta, quiénes somos o qué queremos ser. Obviamente, quizás no soy un entrenador atípico porque no soy del país, no he tenido una carrera como futbolista profesional, pero desde muy joven estoy en el mundo del fútbol, ya son más de 13 años entrenando, he tenido la oportunidad de hacer carrera internacional en FIFA, antes ser seleccionador de República Dominicana, para mí fue una gran experiencia y obviamente creo que todavía estoy conociéndome, todavía estoy descubriéndome cada día. El hecho de haber vivido en diferentes países a uno le revela muchas cosas que tiene dentro y al principio no sabía y creo que Costa Rica es el sitio perfecto para seguir descubriendo quién soy y qué puedo aportar, ¿no?, a la selección femenina. ¿Cómo llega al fútbol y sobre todo al fútbol femenino? ¿Cómo llega a enamorarse también de esta disciplina? Bueno, la historia es la historia de mi vida en realidad, porque yo empiezo la licencia de entrenador muy joven y un compañero mío que había sido 3 veces campeón de España, pasado unos años, me llama y le había ofrecido el Madrid femenino ser técnico del primer equipo y me pregunta si quiero ser su asistente. Entonces yo le digo que sí, no tenía experiencia en fútbol femenino, pero él se llevó una muy buena impresión mía en la licencia y ahí empecé a trabajar en el Madrid femenino. Estuve en 2 etapas diferentes, una más orientada al fútbol senior, otra más al fútbol juvenil, y es un club que, gracias a Dios, pues, es una de las mejores canteras que hay en Europa, la más grande, sin duda. Tuve ahí la oportunidad de empezar a entrenar talento de verdad, jugadoras que eran campeonas del mundo, subcampeonas, y me abrió las puertas pues, de lo que vino después, ¿no? Selección de Madrid, el Racing de Ferrol durante 3 años, FIFA, la selección dominicana. Bueno, estoy muy agradecido al Madrid femenino y como dices, pues conocí el fútbol femenino. No ha sido donde más tiempo he entrenado en mi carrera, pero sí, sin duda, ha sido donde mejor me he desarrollado y estoy muy agradecido a esa disciplina. ¿Cómo describe esta nueva etapa con la selección nacional? Ya lleva, bueno, ya varios meses de trabajo y sobre todo este primer año, ahora lo hablábamos fuera de cámaras, que ya lleva aquí conviviendo en Costa Rica y ya se acostumbró a ciertas costumbres. ¿Cómo describe todo lo que ha sido este proceso en Costa Rica y ahora asumir la selección nacional y estos meses de trabajo? Bueno, pues empezando por el país, es un país que ha aterrizado de pie, desde el principio me he sentido muy a gusto. Siento que los valores que se me inculcaron desde pequeño los veo representados en general en la sociedad y la gente con la que comparto en el país. Y en especial pues el proyecto de la selección femenina es un proyecto que yo pues recibo con mucha ilusión. Obviamente estaba muy contento en FIFA, ya era mi 4.º año allí y el proyecto de FIFA Talent Coach, que era el que estábamos implementando aquí, era bueno, un reto muy interesante con el que me sentía muy a gusto, pero al final a uno le llama el banquillo. Creo que tenemos una selección que puede ser competitiva, creo que hay muchas cosas que hacer, pero el hecho de que Claudio me lo ofreciera desde un punto de vista muy técnico, muy profesional, porque no fue como suele ser normalmente, ¿no?, que hay un agente o tú conoces a alguien, sino que una persona de fútbol como él me había visto entrenar durante 6 meses, conocía un poco de mi trayectoria y consideraba que podía aportar. Entonces eso hace que uno aún encima pues, reciba con orgullo la oportunidad y que tenga la ilusión de hacerlo lo mejor posible. ¿Y cómo le ha ido acá en Tierras Ticas, con costumbres, comidas? ¿Ya se adaptó tal vez a la sociedad? A la sociedad me he adaptado. Costa Rica sería el mejor país del mundo si no fuera por 2 cosas para mí. Una es las presas y otra es pues, que en la época de lluvia se hace un poco cuesta arriba lo de entrenar, pero por lo demás estoy muy contento. Obviamente le he dado una oportunidad a toda la gastronomía, a toda. He tomado chifrijo, agua dulce, gallo pinto, hasta sopa de ¿Y mondongo. cuál le gusta más? ¿Con cuáles se queda, profe? Nah, en realidad no me quedaría con casi ninguna. He probado todo, no, a lo mejor el gallo pinto o bueno, me gustan mucho como unas tortillas que se hacen con queso ahí tostado, sobre todo en la zona de San Carlos, pero quizá para mí no es lo que mejor me cae al estómago, pero bueno, yo le doy una oportunidad a todo. Ah, me encanta el rice and beans. El limón, fui a ver al limón Black Star y el rice and beans lo disfruté mucho. Siguiendo con un poco en esta parte tal vez de conocerlo un poco más, ya lo decíamos, lo hablamos un poco, fanático del Deportivo La Coruña, pero ¿qué significa para usted el Deportivo La Coruña? Bueno, yo creo que es una de las razones por las que soy entrenador. La Coruña es una ciudad muy futbolera, el club es una representación de la ciudad.
se nota cuando el club va bien, cuando no va bien, y al mismo tiempo pues tuve la suerte que mi familia era muy futbolera, mi padre tenía buena relación con Arsenio Iglesias, que era el técnico del Super Depor, y desde pequeñito pues viví eso, ¿no? En casa, el tener a un entrenador profesional en casa, mi hermano también mayor era muy futbolero y eso hizo que a lo largo de mi vida pues estuviera muy ligado al Depor. Y creo que al final me hago entrenador porque el pasar tanto tiempo pensando en el club que tiene conquistado mi corazón pues hizo que decidiera que yo podía aportar algo en el campo y sin duda pues para mí es lo más importante que hay, de las cosas menos importantes, y ojalá pues pronto tengamos más ticos allí como en su día estuvo Celso. Claro, ¿qué le gusta hacer después? Termina los entrenamientos, el análisis de los rivales, el análisis del equipo, ya en su rato libre, ¿a qué lo dedica? ¿A qué le toma más tiempo? Bueno, me gustan muchas cosas, soy muy polifacético. El problema es que no tengo todo lo que debería tener en Costa Rica, porque no lo he traído de España, pero toco la guitarra, me gusta mucho la música. Soy muy friki de los Lego, muy friki, sí, muy friki en general, de la lectura. ¿Colecciona Legos? Sí, colecciono, sobre todo de las sagas que más me apasionan, de los Anillos, de Star Wars, pero son muy caros también, entonces hay que tener prudencia en la colección. Y bueno, siempre intento pues, con cine, con diferentes libros, desconectarme, y lo que más me ayuda en el mundo al final es siempre mi pareja, poder salir por ahí. ¿Vive acá con su pareja? Sí, se vino para aquí y he conocido zonas muy bonitas del país que si no es por ella ni saldría, ni abandonaría el apartamento, tendría una vida mucho más huraña y gracias a Dios pues está conmigo y me apoya y se agradece mucho. Hablaba de música, ¿qué música le gusta, Benny? Escucho de todo, de todo. Obviamente aprecio más la música que es un poquito más compleja, que quizá el trap o el reggaetón, pero obviamente escucho de todo. Me gusta especialmente grupos como Coldplay, Imagine Dragons, Crystal Fighters, pero bueno, nunca en un vestuario me han dejado poner la música, así que me toca escuchar dembow, trap y reggaetón y lo acepto. Se tiene que adaptar ahí a eso. Sí, hay que adaptarse, no hay otra. No hay otra. ¿Una película? El Señor de los Anillos, Sí, que... sin duda. Después por ahí también leía que le gusta un poco gamer. Sí, soy un poco gamer. Pero lo mismo, ¿no? Bueno, ahora me han regalado la Play 5 y de vez en cuando pues uno lo agradece. Estaba diciendo el otro día al doctor que si en Copa Oro, pero yo le digo que no, que para mí eso es un dolor, no puedo tener allí la Play porque perder el tiempo echando FIFA sería... ¿Y juega solo FIFA o le gusta todo? No, juego un poco de todo, Pero bueno, al final tenemos poco tiempo y lamentablemente no lo disfruto tanto como me gustaría. A lo mejor en una segunda etapa de mi vida me doy al gaming, pero por ahora no. Tenemos alguna jugadora muy gamer. Sí, hay varias, ahí sé que hay varias de ellas. ¿Dónde vive acá en Costa Rica, Ben? Aquí al lado de la Federación, como decía, las presas son lo peor que tiene el país, así que me garanticé tardar menos de 3 minutos. Vivo en, bueno, no sé cómo se llama la discoteca Rumba, pues ahí al lado y nada, en 3 minutos estoy aquí. Cuando le dicen a Benny que viene para Costa Rica, ¿qué se imaginó del país y qué sabía? Bueno, en realidad lo recibí con mucha ilusión porque cuando vine fue por el proyecto de FIFA, te podía tocar casi cualquier país del mundo, entonces entre Kirguistán, Benín, como estaba algún amigo mío, Islas Fiji, pues que me tocase Costa Rica era el mejor de todos, sin duda. Y además pues tuve la suerte de que mi familia, parte de mi familia, pues ha venido aquí en varias ocasiones, entonces hay amistades, hay gente que ya conocíamos aquí y ha sido todo muy fácil y, como decía, me acogió todo el mundo muy bien. Ya para irnos metiendo ya un poquito en lo que es temas de selección nacional, que también es lo que nos tiene a todos nosotros acá. ¿Cómo han sido estos primeros meses de trabajo ya con la selección femenina y sobre todo con este grupo que poco a poco va amalgamando de cara a lo que serán ya estos retos para el 2024? Bueno, obviamente siempre es un reto coger un grupo nuevo y más después de una entrenadora exitosa que llevaba mucho tiempo. Entonces, siempre un entrenador nuevo es un poco contracultural y más además si eres de otro país. En ese sentido, yo me encontré un grupo a nivel personal y humano maravilloso. Obviamente, lo comenté en su día, era como cuando tienes un amigo con depresión, porque lleva un año sin ganar ningún partido. Entonces, bueno, tienes que intentarlo, ir sacándolo de la habitación, que baje un día a la playa con uno, ¿no? que disfrute, pero al mismo tiempo que entender que necesita su proceso.
y por ahí hemos ido avanzando, ¿no?, con la selección. Sí que noto que después de Panamericanos, ya con la victoria de Haití, el grupo salió de ese trauma, quizá, y ahora mismo pues el día a día se disfruta mucho. Es como la gente se entiende bien, la gente va aceptando sus roles, obviamente hay una tensión porque saben que tenemos que elegir a 23 para Copa Oro, pero por ejemplo hoy, que fue nuestra primera sesión de preparación, el grupo de verdad se sintió muy, muy cómodo. 31 años, ¿cree que tal vez esa juventud y esa cercanía a algunas jugadoras que tal vez andan con un promedio de edad similar, o por lo menos en ese rango de edad, le ayuda tal vez a cambiar ese chip que usted bien decía, que decías bien lo del ejemplo del amigo como de depresión, de tal vez cambiar ese chip, esa cercanía, esa juventud, ayuda a ese refrescamiento de la selección? Bueno, en ese rango de edad y mayores también. Sí, claro, Los exacto, hay, exacto. De los hecho, hay, eso es, los hay bastante más mayores que yo. sí. Pero, no, al final, yo creo que la experiencia es importante. Por suerte empecé muy joven, entonces sí que me siento con suficiente experiencia para el reto. Pero, como dices, a veces hay que utilizar las armas de uno a su favor. Obviamente, si yo fuera mucho más mayor que ellas, pues intentaría acercarme de otra manera, más como una figura más paternal, ¿no? Y crear una relación más paterno-filial, pero en mi caso, como soy de la edad de muchas de ellas, pues intento acercarme más como un igual. Obviamente ellas conocen mi rol, es diferente al suyo, pero al final la selección es un barco, y en el barco hay que remar, y a mí no me vale que estén remando porque yo estoy mirando, necesito que remen cuando yo no esté. Entonces creo que esa relación más, quizá no jerárquica, sino más paralela, o más horizontal, nos está ayudando a, como dices, a crear conversaciones cómodas, a entendernos mejor y sobre todo a salir de ese proceso y empezar a disfrutar un poquito de la selección, que parecía para alguna como que era, a mí me llaman, y yo les decía, no, a ti la selección no te llama, tú vienes porque quieres. La selección a uno se le ofrece y es una oportunidad bonita, y noto que ahora empezamos a recuperar de nuevo esa ilusión. ¿Y el trato con las que te superan en edad? ¿Cómo es ese trato? Nada, igual. Yo creo que es que además algunas no ¿Te sabían... molestan mucho? No, no. Yo creo que algunas no sabían ni mi edad, entonces al principio, con mucho respeto todo, como digo, entienden los roles que tenemos, y creo que además la legitimidad uno se la gana desde el saber hacer, desde el conocimiento. Y desde el primer día yo creo que han sentido que vengo a aportar. Obviamente luego ganaremos o perderemos, esto es fútbol, pero sí que en el campo intento que se marque mucho que estamos todo el cuerpo técnico para ayudarles a crecer. Entonces, bueno, la jugadora experimental al revés es casi más fácil, porque entiende mejor las preocupaciones del entrenador y qué puede estar pensando, qué le puede ayudar, y en ese sentido estoy muy cómodo con ellas. En esos primeros meses, ¿cuál cree que es el principal aporte que ha hecho Beni a las selecciones, a la selección femenina? No, yo creo que sin duda ha sido como lo que hablábamos, energía nueva, también para el staff, como cuando uno se tira todo el fin de semana en la habitación y decide abrir la ventana, pues un poco ese fue el primer aporte que le dimos, el no tener miedo a equivocarse, el ser un poquito más atrevidas. Yo al final les decía desde el principio, digo, en el fútbol vais a perder igual. O sea, en algún momento se va a perder y esto no lo vamos a evitar, y nadie sabe cuál es el camino más corto a ganar, pero si en el proceso intentamos hacer las cosas que nos gustan, pues probablemente lo disfrutemos más y llevemos mejor la derrota y saboremos mejor la victoria. ¿Y si siente que se está haciendo ese cambio, esa transición, ese cambio de chip tal vez? Sí, yo siento que hay una predisposición, siento un cambio de actitud. Obviamente de la actitud a la acción hay un paso, y en el país tenemos muchos retos a nivel de instituciones de deporte femenino y obviamente de la liga femenina que tenemos que afrontar, pero con honestidad, con entereza y sabiendo que eso es lo que tenemos que hacer. El cambio no va a venir solo porque ellas quieren empezar a hacerlo, sino también necesitamos aportarles nosotros lo que sea necesario para que se dé. ¿En cuál proceso estamos? ¿Todavía estamos buscando, conociendo futbolistas o con las jugadoras para ciertos puestos? ¿O ya tenemos una idea muchísimo más amalgamada de lo que fueron tal vez Panamericanos y lo que fue también esta eliminatoria Copa Oro? En estos meses ya tenemos tal vez una idea un poquito más sólida. Sí, no. En realidad, el proceso, digamos, de conocer futbolistas ha sido muy corto porque, primero, venimos con un staff que lleva tiempo trabajando junto, entonces conoce muy bien el ecosistema. Segundo, porque yo no venía nuevo al país y a mí eso me facilitó mucho porque ya había cierto conocimiento de la Liga Femenina. Obviamente no es lo mismo la lista de Panamericanos que la de Copa Oro, porque uno ya las ha entrenado, las conoce,
Ya cuando vuelves a la futbolista, las decisiones son más fáciles. Pero no, el grupo más o menos lo tenemos definido, no tanto los quiénes, sino qué tipo de grupo queremos. Luego, obviamente, en un margen de 30-35 jugadoras, bueno, elegir esas 23 ya va a depender incluso del rival al que te vas a enfrentar, de los planteamientos, como decíamos antes, del estado de forma. No es lo mismo Raquel ahora, que lleva tiempo sin competir, que como decía antes, María Paula Salas o Melissa, que llegan a Copa Oro y van a llevar varias jornadas de Liga Mexicana. Y eso siempre va a afectar, pero eso ya es parte del día a día de una selección y no va a cambiar. Benny, ¿cómo encontró a la selección? Porque era una selección que venía de un tema complicado como el de Shirley Cruz, en ese momento que dividió por completo al país y no me cabe la menor duda que también dentro de la selección nacional llegó a generar cierto roce o cierta división. ¿Cómo la encontró y qué tan retador fue para usted? Llegaron a ese camerino que estaba pasando por esa situación y en medio llegar usted a esa función nueva. Bueno, yo creo que no lo tuve difícil porque, por suerte o por desgracia, ¿no? Ese trámite o ese peaje ya lo pagaron en el anterior proceso. Además Shirley, con la que bueno, he podido conversar un par de veces, ya había tomado la decisión de retirarse, entonces como que ese no sé, conflicto, circunstancia, ya no estaba vivo en la selección. Además, una de las razones por las que estábamos aquí era que nos pedían un cambio generacional. Entonces, bueno, Shirley ya estaba retirada. Hay jugadoras que yo se lo he dicho a algunas de ellas, a mí que tengas 36 años no me dice nada malo, al revés, si tú estás bien, y me da igual que tengas 36 o 39, si estás compitiendo a buen nivel puedes aportar. Sí que es cierto bueno, que nos toca ir mirando hacia adelante, quién va a venir, nos toca ir dando oportunidades a las jóvenes, y creo que en ese sentido pues, la premura de los Panamericanos nos hizo ser valientes, empezar a meter a mucha sub-20, y estamos contentos con ese proceso, contentos con la clasificación al Mundial Sub-20, y creo que ese recambio generacional, más que el tema Shirley, es el que de verdad, la circunstancia que de verdad nosotros estamos enfrentando. Usted ahora bien me decía que ha analizado muy bien o analizó muy bien por muchos años el fútbol femenino y sobre todo a las jugadoras de Costa Rica. Si hubiera llevado a Shirley usted tal vez, por eso que me dice que la edad no es un factor importante. Es que no lo puedo responder, además he hablado con ella un par de veces, obviamente mucho antes de estar en el cargo, porque tenemos algunas amistades en común, y no puedo responder porque no estaba aquí, no sé cómo eran los entrenamientos, no sé cuál era el plan del staff de cara al Mundial, no sé si el perfil de Shirley podía aportar o no. Esas decisiones yo siempre las respeto, creo que pueden ser acertadas o no, al final el fútbol tiene muchas maneras de contar la verdad. Obviamente si yo hubiera estado en la situación, pues no sé si lo habría afrontado igual o diferente, depende también de las conversaciones que hubiera tenido con Shirley y de cómo podríamos haber afrontado el proceso. Al final, lo importante es que Costa Rica tuvo la suerte de contar con una excelente profesional y excelente deportista, una gran líder de tarea, una referencia para las futuras generaciones y además una persona que ahora se está desarrollando en su carrera técnica y ojalá algún día podamos tenerla aquí y que nos dé recambio a los que estamos porque Shirley merece todo ese reconocimiento y más. Claro, pasemos al momento del juego contra San Cristóbal y Nieves. Una goleada estratosférica, una goleada, la mayor goleada en la historia del fútbol costarricense en cualquier disciplina. ¿Cómo lo vivió usted? Porque nosotros lo veíamos desde afuera, los que estábamos viendo el partido, haciendo la crónica, y a los 5 minutos ya se llevan 2, 3 goles, pero usted se pegó tan a ese guión que tal vez usted tenía para ese partido. ¿Cómo lo vivió usted? Bueno, a ver, cuando uno enfrenta este tipo de retos deportivos que son atípicos, porque no es normal una diferencia entre dos selecciones tan grande, obviamente había un objetivo de marcar un número de goles. Y cuando uno lo trata con profesionalismo y lo analiza exactamente igual que otro partido, el gran miedo que había con St. Kitts era que normalmente si veías los resultados en la segunda parte se complicaba mucho hacer goles porque empezaban las ventanas de cambios, empezaban a entrar las asistencias y encontrar el ritmo de partido era complicado. Y además nuestra cantidad de goles no era una cantidad pequeña. Teníamos que hacer 14, entonces a partir de ahí la tensión previa a partido era como el de Haití, o sea, a nadie le parecía un reto pequeño lo que tenía delante, era si no somos capaces de hacer 8, 9 o 10 en la primera parte no nos va a llegar, y tuvimos la suerte de que las jugadoras entendieron muy rápido esa tarea, de no se baja, y hay un detalle del partido que es, estaban tan concentradas en la tarea que cuando hacen el 14 y
ya ahí no hay ni que mirar amarillas ni nada, y estamos clasificadas, cogen el balón de la red y lo llevan al centro del campo para otra vez tratar de marcar. Y eso demostró que tanto con el psicólogo como con el resto del staff habíamos mentalizado muy bien al equipo en no os perdáis en lo que pasa alrededor, centraros en la tarea, en dar el siguiente pase bien, el siguiente control bien y acercarnos ahí. Pero bueno, como digo, un reto atípico, queda como anécdota. Creo que hay que hablar de nuevo las instituciones, entre ellas CONCACAF, para evitar esta diferencia de selecciones, porque creo que había selecciones en la Liga B que ahora vamos a ver en Copa Oro, probablemente después del playoff, que nos habrían dado más competencia, pero bueno, contentos porque es una anécdota, una experiencia bonita, un país precioso y nos llevamos una alegría ese día. Viendo ese partido y también viendo lo que ha sido la escuela del fútbol español, mucho toque, mucha creación de juego, es parte tal vez de lo que usted quiere ver en la selección nacional y llevar esa escuela española un poco indirectamente a la selección. Bueno, yo no tengo especial interés como en que la selección de Costa Rica juegue al estilo español, porque creo que tenemos que jugar al estilo costarricense. Obviamente hay cosas que uno como entrenador trae de donde se ha educado y donde se ha formado que pueden aportar a la selección. Yo creo que tenemos que ser una selección de juego posicional en la primera línea, en la iniciación de la jugada, pero cuando superamos líneas de presión tenemos que ser un poquito más verticales. ¿Por qué? Porque no vamos a ser una selección tan posicional, tan superior como es la española, por ejemplo, que es capaz de tener el balón durante gran parte del tiempo. Pero bueno, como decía, al final es definir nuestro estilo, el estilo tico, vamos a jugar a lo que las jugadoras son capaces y nos permiten y a lo que nos demanda el torneo internacional. Y sí, contra San Kitts tuvimos mucho balón, pero contra Haití jugamos a ratos y eso es algo que tenemos que mejorar. Primeros 30 minutos bien, pero luego no somos capaces de mantener los esfuerzos a alta intensidad y ahí sí que tenemos un gran reto y si no lo cambiamos nos va a costar mucho ser competitivas en el primer nivel. Ya pensando en ese primer nivel y el reto que se viene a partir del mes de febrero, ¿cómo analiza el grupo y lo que será esta primera Copa Oro? Una Copa Oro histórica en CONCACAF, ya que será primera vez en el fútbol femenino que se dispute este torneo. Bueno, la Copa Oro es el otro día decíamos, le estamos diciendo que es como un mini mundial, porque ya no es solo CONCACAF, estamos hablando de CONMEBOL, de selecciones como Brasil, Colombia, que son muy competitivas, Argentina y Paraguay, que ya las tuvimos en Panamericanos, y obviamente eso hace que uno entienda que el reto es mayor al que, por ejemplo, propone el W Championship, que solo son las selecciones de CONCACAF. El grupo creo que no sé si decir que hemos tenido suerte, porque lo de tener suerte es muy relativo, la suerte se trae con trabajo, pero sí que creo que tenemos opciones reales de pasar con claridad. Creo que además tenemos los mimbres para hacer un buen papel, pero insisto, si no cambiamos ciertas cosas, entre ellas esos esfuerzos de alta intensidad, da igual, nos pueden dar el grupo de cualquier selección del 100 para abajo y tampoco íbamos a hacer un buen papel. Hay que centrarse en nosotras, hay que mantener la ilusión, creer en lo que podemos hacer, que creo que es de verdad pasar de fase de grupos y hacer un buen papel en las eliminatorias, y a partir de ahí manda el dios del fútbol, que uno nunca sabe. A veces el partido más complicado de repente se te pone a favor, o el más sencillo, una central saca el codo, le echan roja, te pitan penalti y se te complica. Y a partir de eso, trabajar y trabajar. Tengo entendido que usted ha estado muy de cerca o ha visto muy de cerca el desarrollo del fútbol femenino en 13 países, por lo menos lo que leía con respecto a su carrera. ¿Cómo está el fútbol tico con respecto, Costa Rica con respecto a estos otros países en el desarrollo? Bueno, hay varios puntos que obviamente hacen que el fútbol tico femenino tenga que reanalizarse. Uno de ellos que debemos prestar atención y que alguna vez hemos podido conversar es recuperar el fútbol mixto, las chicas jugando contra chicos. Es muy importante las competiciones de fútbol femenino, pero el gran desarrollo de talento femenino en el mundo se produce compitiendo contra chicos por lo menos hasta los 13 años. Así nos lo demuestra continuamente los países europeos y las primeras potencias mundiales, ¿no? Sus talent pathways, sus desarrollos de talento se basan en las competencias mixtas, por lo menos hasta los 13-14 años. Eso es algo que aquí hemos perdido y quizá pues hable de por qué ya no sacamos esos talentos como Raquel, como Shirley, que si les preguntas, Katherine Alvarado, Christine,
todas se formaron jugando contra varones. El otro reto que tenemos es el de la primera división, ¿no? No es tanto profesionalizarla, porque eso es un término, sino en hacerla sostenible. Y desde la sostenibilidad luego se profesionaliza. Y ese reto, pues obviamente no me compete a mí definir cómo se debe afrontar, pero sí que hay, como decías, pues trabajamos en FIFA en el ecosistema análisis en 13 países y creo que hay países que nos pueden ir pautando un poquito por dónde podríamos caminar, y seguro que con el apoyo de instituciones como FIFA o con CACAF, probablemente en el futuro lo encontremos. Ahora que hablaba de la primera división, ¿le preocupa lo que está pasando? Equipos que desaparecen, equipos que se están haciendo más débiles, clubes que le están, o presidentes de clubes que le están exigiendo le dan respuestas tal vez a la dirigencia del fútbol femenino. ¿Le preocupa todo esto, situaciones que vive la primera división, usted como entrenador de la máxima representación del fútbol femenino del país? Bueno, creo que esa inestabilidad obviamente no es positiva para la selección. No me preocupa porque en realidad si uno analiza cualquier proceso de selección o de equipo, de lo que sea, siempre hay incertidumbre, adversidad, conflictos. Y al final unos dicen, no, bueno, es que la liga, la competición se ha debilitado, pero ves equipos como Dimas que se están reforzando espectacularmente bien y yo creo que van a ser muy competitivos. Ves otros equipos, desaparece Herediano, pero aparece Portoviejo y te enteras de alguna jugadora que va para Portoviejo y dices, bueno, parece que Portoviejo puede ser un proyecto a largo plazo. Entonces al final el ecosistema continuamente se equilibra, ¿no? Y pasa también en las personas uno piensa, uff, yo no sé si podría pasar por eso, y de repente uno pasa y se sorprende de su capacidad para enfrentar la adversidad. Entonces los ecosistemas se equilibran al final. Todo sistema caótico tiende al equilibrio. Entonces, bueno, obviamente esa inestabilidad no es buena, pero estoy convencido de que dentro de 2 años quedará en un episodio que sucedió en el fútbol femenino, que se resolvió, que sirvió para hacer otras cosas, para reflexionar y reanalizar si se estaban haciendo ciertas cosas bien o no, y eso permitió crecer. Y en España pasó exactamente lo mismo, hemos ido a 2 huelgas, se ha parado 3 veces la liga, porque también hubo huelga de árbitras, y al final fue considerada hace poco la mejor liga del mundo, según una de las instituciones más importantes en términos de estadística. Entonces, bueno, como digo, hay que ser positivos y ante la adversidad de este estilo, pues simplemente seguir hacia adelante y trabajar. La afición a veces es un poco ingrata tal vez con el trato que hay hacia la selección femenina, porque muchos aseguran que se le exige más de la cuenta a una selección que está conformada por muchos jugadores sin que no tienen una liga profesional. ¿Usted lo ve así? ¿O más bien la exigencia tiene que ser siempre pareja sin importar si hay profesionalización en el fútbol o no? No, yo creo que yo la exigencia no la cambio, o sea, yo la exigencia es bienvenida, yo siempre me exijo al máximo. Otra cosa es hasta dónde puede dar el equipo, pero la exigencia es total. Ahora, es importante que de la mano de esa exigencia nosotros analicemos cuando no conseguimos algo, por qué no lo conseguimos. Quizá por ahí sí que debíamos dar un cambio, ¿no?, en los procesos de reflexión. Es decir, yo voy a Panamericanos y sí, llegué el día 27 y ese día salió la lista para el comité y apenas hicimos 6 entrenamientos y estábamos en Chile. Pero yo quería ganar una medalla allí. Claro. Cualquier deportista que se hace el viaje y está allí y está entrenando, está allí para ganar una medalla. Entonces, para mí la exigencia es absoluta. Ahora, cuando no la ganas, que creo que sí que podíamos haber llegado a semifinales, de no ser por aquel partido contra Bolivia, pero creo que teníamos nivel para eso, cuando no la ganas lo importante es qué reflexión tienes después, y quizá ahí estamos fallando, ¿no?, de que termina el partido, estás más o estás huilas, no dan el nivel y demás, pero bueno, ¿y qué está pasando? ¿Y qué podemos cambiar? Pero bueno, tampoco hay que darle esa responsabilidad al aficionado. El aficionado está ahí para apoyar y para disfrutar de los partidos, y nuestro trabajo es intentar que el mayor número de los partidos terminen con una alegría. Ya para ir finalizando y basados en esta respuesta, ¿qué podemos esperar de la selección ahora para esta Copa Oro? Es un torneo muy nuevo, hay muchas potencias también de Sudamérica, de Conmebol, que también vienen a este certamen. ¿Para qué está la selección nacional? La selección, cada partido que salga, vamos a ir a ganarlo. El otro día me decían, no, 6 puntos, yo a Canadá le vamos a ir a ganar. Y obviamente pues luego el partido, como decía, el dios del fútbol dirá y nuestro trabajo también dirá si hemos trabajado bien o no.
pero vamos a ir con el ánimo de pasar de fase de grupos y, como digo, ya luego las eliminatorias sí que soy más prudente porque son muy caprichosas, no porque no tenga nivel el equipo, que lo tiene, sino porque son partidos que además especulas más, los planteamientos son más defensivos y obviamente una mala acción, como decía antes, una tarjeta roja, una central con amarilla, que luego en la siguiente acción no puede hacer esa falta, etcétera, te condicionan todo el partido. Pero de verdad vamos con toda la ilusión del mundo, hay que pasar esa fase de grupos y si lo hacemos bien y lo hacemos con el equipo entero, sobre todo, que no haya bajas y no haya lesiones, en las eliminatorias seguro que Costa Rica va a dar que hablar y que podremos darle alguna alegría al aficionado. Y ya veremos tal vez algún cambio ya de generacional, un poquito más de ir viendo poco a poco a más jóvenes talentos, tal vez. No, sí, seguro. O sea, no solo porque lo están haciendo, y hoy en el entrenamiento había un par de jugadores sub-20 que estaban dando un nivel ya de selección mayor, sino porque es nuestra obligación. Es decir, yo no estoy aquí... Yo cuando entreno, nunca entreno pensando que me puedo ir mañana. Yo entreno pensando que voy a estar aquí 100 años. Entonces, uno tiene la obligación de empezar a dar oportunidades a ese talento joven, porque también uno está donde está porque en su día le han dado una oportunidad, ¿no? Antes hablábamos de la edad y demás, pues de la misma manera intento que las jugadoras jóvenes sientan que pueden aportar lo mismo que cualquier jugadora de 35 o 36 años. Pero bueno, insisto, eso no quita que estamos con mucha predisposición a que cualquier jugadora que pueda tener nivel tiene las puertas abiertas para estar aquí. Y ya para cerrar, ¿cuál es la principal enseñanza suya al frente de las selecciones o de las seleccionadas y lo que tal vez ella les ha transmitido a Benny Rubio como principal enseñanza en todos estos meses? No, quizá lo que más que una enseñanza es como que me he reafirmado en la idea de que nada es tan importante, ni nadie es tan importante, que al final uno no sabe por qué gana, por qué pierde, cuál es el elemento exacto que hizo que todo cambiase, en la preparación obviamente, en el partido sí, y que cuando nada es tan importante, lo importante es precisamente, valga la redundancia, disfrutar del proceso. Y cuando he notado que el equipo se ha soltado y ha empezado a disfrutar y las cosas fluyen y se sonríen y vienen a cenar y escuchas al equipo hablar, dices, bueno, bien, por lo menos estamos disfrutando. Y al final suele tener una correlación con los resultados. Y eso quizá es el mayor foco de atención en el que estoy centrándome ahora. En disfrutar el fútbol. En disfrutar el proceso, eso es. Perfecto. Gracias.